Olá, hermanos, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmid. Estamos começando nossa segunda classe de História da Igreja 2 e hoje dia vamos tratar da Igreja Reformada, que começou oficialmente em el ano 1517 com as 95 teses de Lutero em la puerta do castillo de Wittenberg. Pero antes de estudiarmos de hecho a respeito de la iglesia, vamos a ver las condiciones que se encontraba el mundo, las condiciones de la iglesia católica romana, las condiciones sociales, económicas, en fin, todo el contexto de la época para que contribuíram, que favoreceram o surgimento de la iglesia reformada. Nos acordando também de que en la línea del tiempo de la iglesia, este período de la iglesia imperial y de la iglesia medieval, nosotros podemos decir que es una línea pontilhada de puntos. ¿Por qué? Porque en verdad algunos dicen que la iglesia reformada salió, se desvió de la iglesia original. En verdad esto no es verdad. Perdón por la redundancia. En verdad, quien se desvió de la iglesia, de la línea de la iglesia bíblica original, foi exatamente a Igreja Católica Romana, por suas herejias, por seus errores, por ocultar e negar as verdades da Bíblia, e incluso por poner a autoridade da Igreja mais arriba, como mais importante que a própria Bíblia. Então, este período, nós podemos dizer que é um período que para muitos, alguns dizem que não houve uma igreja verdadeira em este período, pero houve sim, houve grupos de creyentes, de pessoas que de hecho creiam e tinham uma fé genuína em Jesucristo e em la Bíblia, e que estiveram em este período, pero que eram perseguidos, eram considerados como hereges, e não concordavam com as práticas da igreja e eram também conhecidos como igrejas dissidentes, porque não concordavam com o que sucedia em la igreja católica romana, em la igreja que estava estabelecida. Então, com a reforma, que sucedeu? A igreja que havia se desviada, sigue desviada hasta a fecha de hoje, pero com a igreja reformada empieza novamente, reaparece novamente a linha da igreja bíblica e original, como era em el princípio, certo? Então, quais eram as condições da igreja romana nesses entonces? A predicação, em primeiro lugar, enfatizava dois temas: a morte e o juízo. Se enfatizava a morte de Cristo para avergonzar a gente e fazer que lamentara por seus pecados. Pero a morte de Cristo não era ensinada e predicada como a Bíblia ensina, pero era utilizada para que as pessoas simplesmente se lamentaram por seus pecados e se sentiram ameaçados, amedrontados, etc. E também falava-se do juízo de Deus, Jesus e Deus Padre en el juízo, e não se falava de la misericórdia, del amor e de lo que Jesus hizo para perdonar os pecados de la humanidade. A ressurreição de Cristo quase não se mencionava, e este é um ponto importante, porque se Jesus seguia morto, como Pablo dijo, nossa salvação é vana, nossa fé é vana. Pero se Jesus ressuscitou, então nossa fé tem valor. Pero a Igreja Católica predicava a morte e o juízo.
Y respecto de Jesús no se hablaba de la resurrección. Como el Padre y el Hijo eran asociados en el juicio, otros medios de acercarse a Dios se desarrollaron. Dios y Jesús eran vistos como jueces y no como Salvador de la humanidad. Entonces, por eso se desarrollaron otros métodos para la salvación. ¿Cuáles eran ellos? El misticismo, el servicio o las obras, la intercesión de María y de los santos, el rosario, las reliquias, las peregrinaciones y las indulgencias. Entonces, si Dios y Jesús eran sencillamente jueces, entonces empezaron a desarrollar otras maneras de buscar la salvación. La misa era central y cuando hablamos de misa, el sentido no es de la reunión, del culto, de la celebración, es de la Santa Cena que se llamaba de misa, que era llamada de misa. La misa era central, pero se convirtió en ser una celebración comunal o semanal, em um acto, era uma celebração comunal, todos participavam e era semanal. E se convertiu em um acto hecho por los sacerdotes que davam la espalda a la congregação e simplesmente observado por los laicos, que às vezes estavam separados por uma pantalla incluso. El sacerdote ofrecia el sacrificio de la misa por los laicos, ou seja, el pan era oferecido como um sacrifício por las personas que estavam em la congregação, ou seja, o sacrifício de Cristo não era eficiente, era necessário oferecer la misa, el pan, como um sacrifício. Como era em latim, las misas eram celebradas em latim, la mayoría de la gente no entendía la liturgia. Y por lo tanto, ya no necesitaban de un pan entero, porque solamente la misa se hacía diariamente, pero la gente no la recibía porque tenía miedo. Entonces solamente el sacerdote que participaba del pan y algunas pocas personas, la mayoría de la gente no participaba por miedo. El sacerdote ponía la hostia directamente en la lengua de la gente. Los sacerdotes negaron la copa a los laicos por miedo de derramar la sangre de Cristo, porque ellos decían que el pan y el vino se transformaban literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El énfasis cambió de recibir la comunión a ver la hostia como si él al verla tuviera poder mágico. Entonces, las personas dejaron de recibir la hostia, simplesmente la miraban como si mirarla tuviese un poder mágico. Los papas de la época del Renacimiento se metían en asuntos del gobierno, de los estados papales y de las artes. Y algunos eran escandalosos en sus vidas personales y oficiales. Alejandro VI, conocido como Rodrigo Borja, nieto del Papa Calixto III, en 1492 a 1503, se enriqueció por medio de sus múltiples oficios en la iglesia. Vivió una vida escandalosa, engendró varios hijos, ganó el papado por medio de subornos y extendió el poder de su familia por medio de asesinatos y confiscaciones de la propiedad de las importantes familias romanas. Entonces, esta eram as práticas de la igreja romana em esses entonces. E este é solamente um exemplo. Pío III, em 1503, foi elegido Papa em virtude de sua mala saúde
y su neutralidad política para evitar la interferencia de César Borja, el hijo del Papa Alejandro VI, pero murió 10 días después de su coronación. Entonces Pío III fue electo por, obviamente, intereses políticos, pero como su salud era muy mala, en 10 días él murió. Después, Julio II, el Terrible, como es conocido, ganó la elección por medio de sobornos extravagantes y se dedicó a guerras, al patrocinio de las artes y planes de construir la Basílica de San Pedro, con dinero levantado por las ventas de las indulgencias. Entonces, las indulgencias fueron un problema muy serio. No tenía el objetivo de salvar y no tenía un poder para salvar. Eran simplemente para engañar las personas y así adquirir recursos, fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, mire que como la fe de las personas era explorada. Después de este Papa vino otro León X, que es conocido como Giovanni de Médici, que fue Papa de 1513 a 1521. Fue elegido sin sobornos, los cuales Julio II había prohibido. Miren que había una ley de que debería se elegir el Papa que ofreciera el mayor soborno, la mayor cantidad de soborno. Julio II había prohibido la elección de un Papa que no ofreciese algún soborno. Y León X fue electo sin soborno, pero gastó exceso de dinero prestado o levantado por la venta de oficios e indulgencias y se dedicó a la independencia de Italia y la promoción de su familia. Mientras tanto, los países católicos se enfocaban en la conquista de Latinoamérica. A pesar de esto todo sucediendo, el Papa había dado a Portugal y la España el derecho de poseer el nuevo mundo, como era conocido. Entonces Portugal y España estaban envueltos de conquistar el nuevo mundo y repartir las tierras del nuevo mundo entre sí. Y obviamente junto con los conquistadores de esos dos gobiernos, España y Portugal, obviamente también iban los sacerdotes y los misioneros católicos para catequizar las gentes y hacerlas cristianas. Algunas corrientes produjeron la reforma. En Francia la Francia había se aliado con el Imperio Otomano para aplicar un movimiento de pinza al emperador Carlos V, o sea, para impedir que él avanzara más. Carlos V no podía presionar a sus vasallos en cuestiones religiosas porque dependía de su apoyo militar. No pudo forzar a Frederico de Sajonia, el sabio, a entregar a Lutero porque cuando fue condenado por una de las asambleas de entonces, también porque necesitaba del apoyo militar de esa gente. La invención de la imprenta en 1450 por Gutenberg permitió la publicación de la Biblia y de muchos escritos reformados. Entonces, algo que ayudó mucho la reforma fue la invención de la imprenta. Incluso la primera página que fue imprimida fue una página de la Biblia.
El Renacimiento estimuló la educación humanista que enfatizaba el estudio de los libros clásicos en sus idiomas originales, sobre todo la Biblia. El humanismo enfatizaba los textos originales y el pensamiento crítico. Erasmo de Roterdã criticó la decadencia del clero italiano, promovió una reforma de Morales y publicó el Nuevo Testamento en griego, el cual Lutero y Tyndale usaron para sus traducciones posteriores al inglés y al alemán. Incluso Roterdã también sufrió la persecución de la Inquisición. Lorenzo Valla expuso la donación de Constantino como una fraude y demostró muchos errores de la traducción de la Vulgata. Y Juan Reuling publicó un libro de gramática hebrea que estimuló el estudio del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, todos estos hechos contribuíram para que a reforma pudiera acontecer. A Igreja Romana estava em decadência e, aunque a pressão para fazer reforma aumentava, os papas se oponiam a estes impulsos reformadores. O feudalismo, que era o sistema econômico que havia então, morria. E os países descobriam um nacionalismo que resistiu ao domínio papal. Alguns precursores da reforma, algumas pessoas que são conhecidas anteriormente à reforma e que também contribuíram para a reforma, que são conhecidos como pré-reformistas. Um de eles são os valdenses, que seguiram a Pedro de Valdo em 1140 a 1218, mais ou menos em esses anos. Ele foi um próspero negociante que contratou um sacerdote para que tradujera os evangelhos e outros livros da Bíblia em francês. Ao ler-los, descobriu que a Bíblia deve ser a única base da fé, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que Cristo havia instituído solo 2 sacramentos, ou seja, solo dos ordenanças, o bautismo e a Santa Cena, e não muitos outros 7, como disse a Igreja Católica. Vendió todos sus bienes y regaló la ganancia a los pobres en el año de 1170. Enfatizaba las prácticas de pobreza, la predicación laica y la lectura y interpretación laica de la Biblia también. Fueron aceptados, pero después perseguidos y excomungados de la iglesia. Por lo tanto, se organizaron fuera de la iglesia romana y los valdenses son conocidos como una iglesia disidente, como un grupo disidente de la iglesia. Pero eram cristianos que buscavam vivir de acordo com o que a Bíblia de hecho ensinava. Alguns valdenses se uniram primeiro com os hussitas, mais adelante vamos ver quem eram, e depois com os reformados. Pero há comunidades de valdenses que existem hasta a fecha de hoje dia. Outro pré-reformista foi Juan Wycliffe. Foi um erudito inglês que tradujo de la Vulgata mucho de la primeira Bíblia em inglês. Aceptou a Bíblia como a norma de fé e a Cristo como a cabeça de la igreja. Rechazou o purgatório, a transubstanciação, as indulgências, a autoridade del Papa, o poder terrenal del clero
y la necesidad de un sacerdote para interceder por los laicos. Foi condenado por el Papa, pero protegido por nobles ingleses que estavam em guerra com França. Sus seguidores organizaram sus próprias comunidades em las quales la predicação de la palavra era central, certo? Então, John Wycliffe foi um inglês que tradujo a Bíblia de la Vulgata al inglês, foi o primeiro a traduzir a Bíblia e hizo muitos descobrimentos nesses entonces e viu que a Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática e que Jesucristo é a cabeça de la igreja. Outro pré-reformista é Juan Hus, ou John Hus. Ele viveu de 1372 até 1415. Foi professor de filosofia em Praga, promoveu uma reforma em Boêmia com ideias semelhantes às de Wycliffe. Sua influência era ampla e afetou a Lutero. Enfatizava a piedade e a pureza personal, a Bíblia como a autoridade, a predicação e Cristo como a cabeça da igreja. Criticava a veneração de imágenes, las peregrinaciones supersticiosas, los milagros falsos, la corrupción del clero, la negación de la copa a los laicos y la venta de indulgências. Foi condenado como herege em el Concílio de Constança em 1415 e queimado vivo em La Pira quando o imperador lo traicionou depois de prometer-lhe proteção. Sua condenação provocou uma guerra em Boêmia que durou 15 anos. Hoje, seus seguidores se chamam hermanos moravos. E, como decimos anteriormente, os valdenses se uniram com os hussitas. Quem eram os hussitas? Os hussitas eram exatamente os seguidores de Juan Hus, ou John Hus, certo? E depois se tornaram em los hermanos morávios ou moravianos, que tem incluso uma história muito linda e muito importante para o cristianismo. Outro pré-reformador, foi Jerônimo Savonarola, de 1452 a 1498. Foi um predicador dominicano que intentou fazer reformas em la igreja e em el estado. Denunciou publicamente ao Papa Alejandro VI por seu mau governo, imoralidade e malícia. A reforma que promoveu foi mais uma reforma moral que teológica. Foi excomulgado, arrestado, condenado por sedição e heresia, torturado, colgado e queimado. Mirem que todos estes, que são conhecidos como pré-reformadores, e como o mesmo nome nos dice, viviram antes da reforma, certo? Viviram antes de Lutero. Então, por exemplo, condenar a las indulgências e denunciar a prática de las indulgências não foi algo, digamos, inédito da parte de Lutero. Muitos outros já estavam fazendo isso, e mirem que por muitos séculos, por muito tempo, por mais de 300 anos, havia pessoas, mais de 400 anos, havia pessoas que estavam denunciando as indulgências e condenando esta prática e muitas outras. O grande hecho é que Lutero denunciou isto de uma forma oficial, de uma forma muito oficial e de uma forma muito pública também. Lo que incluso ele
escreveu informando sobre isto a las autoridades de la iglesia, como se eles não soubieran de isto. Então, este hecho de Lutero foi marcante e podemos dizer que é a culminancia de todo lo que os outros haviam hablado e hecho anteriormente, os pré-reformadores. Vamos agora, então, em la próxima clase vamos empezar a hablar de la reforma en la Alemania, el país que es considerado la cuna de la reforma, a donde la reforma oficialmente empezó. Hasta la próxima clase, que Dios les bendiga y les animo a que estejam lendo acerca de todas estas coisas, porque há muitas informações, muitos dados interessantes para conhecermos. Que Deus les bendiga. Hasta nossa próxima classe.